hablamos de lo que pasa en la región, no lo hacemos Mario y yo, sino alguien que sabe del tema, ni más ni menos que Dolores Gandulfo, es la encargada de ello, que es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, que es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. Antes de hablar con ella, para introducirnos al tema, compartimos un material que para quienes después vayan a YouTube también lo van a poder ver. Miramos ahora a Santiago, la capital de Chile, donde en las últimas... Los que quemaron un país entero para tener una nueva constitución, ahora quieren dejarla que hay. Quieren mantener todo como está. Los creadores de gas más caros del planeta quieren que tú votes en contra. Los que indultaron a criminales mientras los chilenos tienen que encerrarse en sus casas, quieren que tú votes en contra. Todos los que crearon fundaciones falsas para robar a la gente más pobre, ahora quieren que tú votes en contra. Lo único que crece en Chile es el desempleo. Los que se hicieron famosos por exigir una educación de calidad para todos, ahora están en el poder. ¿Y qué han hecho? Los que creían que Chile se iba a sanar con fuegos en las calles, ahora quieren seguir con la constitución que hay. Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada. Voy a votar a favor. Yo voto a favor. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Y que se jodan. Dolores, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo Acá, estás? ¿no? Está muy bien, muy bien, muy bien. Lindo verlo, lindo verlo. Ah, qué bueno. Como siempre es bueno escucharte y verte. Bueno, compartimos material en relación a lo que está pasando en Chile. Amplíanos la información vos. Bueno, a ver, este fin de semana, el día domingo, va a haber un proceso electoral en Chile, un plebiscito para aprobar o rechazar este nuevo texto constitucional. Recordarán algo que parece atravesar a los chilenos y chilenas hace muchos años, creo que fue hace 4 años, el estallido social, el reclamo por más derechos, por un Estado garante de esos derechos y no subsidiario del privado, que llevó a un primer texto constitucional que despertó mucha expectativa por parte de gran parte de la población y sin embargo fue rechazado luego cuando fue el momento de realmente elegirlo, ¿no? De votar. Entonces, a partir de ese momento fue que se constituyó un nuevo proceso constituyente, se consolidó un nuevo consejo de redacción de este nuevo texto constitucional, claramente muy distinto a el que fue en una primera instancia. Ustedes recordarán por ahí porque fue mucho más comentado y difundido aquel momento en donde muchos de los constituyentes eran candidatos independientes, incluso una representante de los pueblos originarios fue la presidenta de ese proceso constituyente, un texto que evidentemente no conformó al conjunto de la sociedad chilena y que por lo tanto se volvió a el proceso de cero y a este nuevo proceso que se dio durante este último año, donde el nuevo consejo tenía perfiles muy distintos al de aquel momento. Si uno ve de los 50 consejeros, por ejemplo, 22 eran miembros y representantes del Partido Republicano, el partido de Kast allá en Chile. Recordarán quién fue al balotaje con Boric y que representa hoy en Chile una derecha más conservadora de la derecha clásica que gobernó Chile durante las últimas décadas, que fue la de Piñera, la de la Renovación Nacional, la de la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Entonces, claramente este texto constitucional tiene otras matices, ¿no?, que aquel texto que rechazó en su momento la población.
matices que tienen que ver principalmente con no tocar algunos aspectos de la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, y sí por ahí preocupaciones que despierta al campo progresista en relación a, por ejemplo, los derechos de las mujeres, naturalmente las 3 causantes que hoy Chile habilita para la realización del aborto, porque uno de los fragmentos, y esto lo resaltó mucho Michelle Bachelet en su campaña a favor de votar en contra, ¿no?, de este nuevo texto constitucional, que plantea un texto muy simple de quién está por nacer y no de qué está por nacer, dándole entidad, digamos, ya desde el feto a la vida, y por lo tanto también cuestionando lo que hoy tiene Chile con las 3 causales. Pero no solo eso, y lo que obviamente eso significa en materia de retracción de derechos de las mujeres, sino también algunos aspectos que tienen que ver con poner más trabas a posibilidades de reformas. Esto es algo muy técnico, pero tiene que ver con aumentar, digamos, la cantidad de quórum y de bancas que tiene que tener para poder hacer reformas constitucionales, y por lo tanto esto sigue, digamos, consolidando aquel modelo que sí había sido cambiado en el 2005. Entonces, digo, tiene que ver principalmente con retracción en materia de derechos y de volver a fortalecer un sistema muy de privilegios que en algunos aspectos, y esto es lo que defienden, digamos, los que promueven el no, que es también una postura bastante contradictoria, bastante difícil para entender por parte de la ciudadanía, y creo que esto es lo que muestra que haya tantos indecisos, ¿no?, en este proceso electoral. Uno cuando ve las encuestas, que por ejemplo la de Pulso Ciudadano, que es una de las últimas que salió previo a que no se puedan exponer encuestas, recordemos que encima mañana termina la campaña, o sea, estamos muy cerquita del proceso, tiene que ver con que al ser el voto obligatorio nuevamente, esto hace que casi más de 3 millones de chilenos y chilenas se sumen a votar. La expectativa es esa, que puedan sumarse a votar 3 millones de chilenos y chilenas al ser el voto obligatorio a partir del 2002, o sea, con posterioridad a aquel proceso electivo. Hoy por hoy los sondeos plantea que el rechazo puede estar liderando las encuestas, pero el hecho de que haya tantos indecisos hace que uno pueda esperar que el resultado pueda ser bastante incierto y sobre todo bastante parejo, no tan diferente, no con tanta diferencia como había sido, recuerdan, aquel proceso donde el rechazo había sido bastante más contundente que el a favor y que el apruebo. Sí creo que esto, lo que decía, que genera mucha incertidumbre por parte de la ciudadanía, tiene que ver con que, por un lado, el gobierno de Gabriel Boric no se ha manifestado ni a favor ni en contra, si bien obviamente algunos referentes de centro izquierda han hecho campaña a favor de votar en contra. La verdad que el gobierno y, digamos, bajo una directiva, los partidos políticos que conforman el gobierno no lo han hecho, y al mismo tiempo plantean algunos referentes, como por ejemplo Ricardo Lagos, que la constitución que volvería si no se aprobase este texto constitucional no sería la de Pinochet, sino la del 2005, donde hubo algunos artículos que se reformaron durante el gobierno de Ricardo Lagos. Esto claramente genera confusión al electorado progresista porque inicialmente, recordarán, en el 2019, la campaña era muy fuerte, digamos, con esta idea de cambiar la constitución pinochetista. El hecho de que ahora quienes en su momento planteaban que había que modificarla tengan dudas de modificarla, dudas ciertas, ¿no?, porque el texto es bastante más conservador incluso que la constitución del 80, planteen que hubo algunas reformas, creo que confunden mucho al electorado y es alguna de los motivos por el cual hay una gran cantidad de indecisos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Dolores? Mario te saluda, buen día. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué fue? Porque uno supone, de afuera de la tribuna, que el electorado que llevó adelante y que la Constitución que fracasó, la propuesta vamos a decir, por el progresismo, con esta composición de originarios, con una agenda de ampliación de derechos, entiendo, no fue bien recibida por la población.
por un lado. Y por otro lado, me llama la atención, y quiero saber si también te sucede, esto de la palabra cambio, ¿no? Y cierta gestualidad de bronca, de odio, de revancha, que se veía en la publicidad por el voto positivo. Bueno, a ver, creo que hay varios elementos en lo que vos marcás. Lo primero es que la situación de Chile, el que está atravesando Chile, es un contexto bastante difícil, no solo en el plano económico, sino también en aspectos claves, como lo ha sido acá en la Argentina y como lo es en la mayoría de la región, la cuestión de la seguridad, ¿no? Entonces, creo que estos son elementos que jugaron muy fuertes, sobre todo en lo que ha sido, digamos, este decaimiento de la imagen de Gabriel Boric desde su asunción hasta la fecha, y por lo tanto, obviamente, aunque, como les decía, el hecho de que haya aunque el gobierno no se haya manifestado en alguna de las dos posiciones, la realidad es que el hecho de que se apruebe esta nueva constitución generaría realmente una caída no formal, pero sí, digamos, política del gobierno de Gabriel Boric, porque claramente lo que implicaría el hecho de que se apruebe esta nueva constitución es que el Senado tendría que empezar a legislar todas las nuevas normativas que acompañan, digamos, esta nueva constitución, y por lo tanto eso estamos hablando de, en el plazo de 2 años, recordemos que Chile vuelve a tener elecciones en el 2025 y por lo tanto eso llevaría a todo el gobierno de Gabriel Boric y lo inmovilizaría totalmente desde el punto de vista del Ejecutivo. Entonces, claramente el hecho de que haya una campaña muy fuerte como la que veíamos al inicio, ¿no?, de tanto rechazo y de tanta protesta hacia un gobierno, porque en definitiva, si uno ve el relato histórico de lo que planteaba ese spot, tenía que ver desde el estallido, desde la constitución del nuevo gobierno, y por lo tanto, claramente, quienes hoy hacen campaña a favor de la nueva constitución son claramente los republicanos, Kast, y la derecha clásica, que obviamente le disputa el poder a Gabriel Boric. Por lo tanto, está claro que aun cuando el gobierno no se manifieste por una de las opciones, la opción de votar a apruebo sería, digamos, una caída muy fuerte para el gobierno de Gabriel Boric, y por lo tanto eso es un poco lo que plantean, y también yo creo lo que se visualiza, ¿no? Esto yo veía este spot y me acordaba un poco del que explote todo, ¿no? De otros spots que hemos visto, digamos, durante la campaña electoral en la Argentina. Me parece el que se jodan, ¿no?, tan claro al final, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con destruir lo construido y por lo tanto volver a foja cero en ese sentido. Obviamente el contexto actual, la situación económica, como les decía, el malestar. También hay algo que me comentaban algunas colegas chilenas y que creo que también se traduce un poco en lo que puede llegar a ser este triunfo, digamos, parcial en las encuestas del rechazo, es que hoy la población rechaza todo, está en contra de todo. Entonces, también en ese sentido, este estado de ánimo, ¿no?, de rechazo, también se, digamos, condiciona el hecho de cuando uno va a votar en este tipo de procesos. Al mismo tiempo también el hecho de que, decimos, 15 millones de chilenos y chilenas van a ir a las urnas, y les decía al inicio que hay más o menos 3 millones que van a votar por primera vez porque se incorporaron al padrón a partir de que el voto se hizo obligatorio en Chile en el 2022. La realidad es que, ¿qué podemos esperar de ese electorado? Principalmente, a priori, y con con algo muy vago, es que no es una ciudadanía o una población que usualmente quiera votar, porque por algo no lo hizo, digamos, cuando el voto no era obligatorio. Entonces, también desde ese lugar es que hay tanta cantidad de indecisos y que, por lo tanto, hoy el estado de ánimo de la gente puede condicionar mucho lo que traduzca esta elección. La verdad es que no hay tanta información sobre cuáles son los elementos que la Constitución define. La campaña que lideraron algunas fuerzas políticas, digamos, a favor del
la opción por el rechazo a la Constitución. La verdad que se ha anclado principalmente en mostrar que esta es una Constitución que desune a los chilenos, que genera una grieta mayor, que fomenta mayores privilegios para los que siempre los tuvieron. O sea, ese es, digamos, el eslogan principal que uno puede ver en los spots que plantean a favor del rechazo. Pero el tema también es que todos se han cuidado mucho de mostrar este tipo de spots. Si ven el spot que acabamos de ver al inicio, plantea ciudadanía, o sea, se trata de no mostrar, digamos, a ningún referente político ni a ninguna fuerza política, también porque cualquier resultado, así como les decía, que el resultado de apruebo generaría un impacto muy fuerte para el gobierno. El año que viene también hay elecciones a gobernadores y a las municipalidades en Chile, y bueno, obviamente las fuerzas políticas también no quieren quedar pegados a un proceso electoral ahora en el plebiscito que pueda condicionar, digamos, sus triunfos en las elecciones territoriales, y obviamente la expectativa que tiene tanto la derecha clásica, la derecha de los republicanos con Kast y obviamente la exconcertación de lo que puede suceder en el 2025 con el proceso electoral presidencial. Algo significativo, y como a veces en estas columnas siempre hablamos de cómo se generan tendencias en la región y de cómo unas elecciones impactan en otras, ¿no? Y algo que sucedió en Chile en el último mes, diría, es que ha habido una escisión de algunos dirigentes del Partido Republicano de Kast, que uno podría decir que, y creo que hasta hace algunos meses atrás decíamos, no hay nada más a la derecha de Kast, por todo lo que representan sus ideas. Bueno, ahora hay un grupo de dirigentes de Kast que se plazaron a una fuerza que se llama los libertarios, ¿no? Los liberales, un poco, bueno, viendo a ver si quizás tras la frontera el triunfo de Javier Milei en la Argentina les da un poco de empujón, pero creo que, bueno, la verdad que hay un corrimiento muy fuerte, a veces más pragmático que ideológico, pero que se viene dando también en la región a partir de los últimos sucesos acá en la Argentina. Sí, vos sabés que mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Al final la derecha corrió por izquierda al progresismo, y aquí la lectura que damos es que lo disruptivo y lo rupturista, por ser redundante, quitó también el lugar, era un espacio, era una actitud propia de los sectores progresistas, hasta si querés revolucionarios, y los tomó un tipo de ultraderecha. Hasta el carajo de Viva la Libertad, cierta informalidad, cierto quiebre, una estética, palabras que se parecen, y esto más que una tendencia o una región que marca tendencias, también parece algo orquestado por una misma mano, ¿no? Demasiadas coincidencias. Sí, obviamente yo creo que hay ya una derecha muy fuerte a nivel transnacional, no por nada, y volviendo aquí a la Argentina hubo tantas presencias de esa derecha más reaccionaria en la asunción de Javier Milei, pero que creo que lo que plantea un poco es esto, de contextos de polarización muy grandes que hemos vivido los últimos años. Lo que hoy vemos es una fragmentación muy fuerte de la derecha, que la verdad termina incomodando mucho. La verdad que la derecha clásica está en muchos de nuestros países en una situación de mucha dificultad para los posicionamientos y para recuperar, digamos, su posicionamiento en el cuadro ideológico, y sobre todo su reconexión con los militantes de esa fuerza. Y creo que lo que está pasando en Chile se ve en eso. O sea, hoy claramente, con la debilidad política que tiene el presidente Boric, hoy lo que está en juego, digamos, es la disputa entre la derecha y la derecha reaccionaria en Chile, porque visualizan que tienen la elección del 25 ganada. Como sabemos, la verdad que es muy difícil tener elecciones ganadas con tanto tiempo de anticipación, pero la verdad que hoy, lamentablemente, el progresismo en Chile está, digamos, muy desorientado desde el punto de vista de sus posicionamientos, y creo que lo demuestra muy claramente la falta de iniciativa política en este sentido, de haber trabajado en una idea de que había que cambiar la Constitución, haber perdido la iniciativa política en ese sentido, haber perdido esa elección de la conformación de los constituyentes, y por lo tanto este texto que se va a poner, digamos, a criterio de la ciudadanía el día domingo,
con articulados, además es extensísima, es más larga que la del 1980, por lo tanto tan difícil de leer y de comprender para la ciudadanía lo que se está realmente votando. Bueno, muestra un poco eso. También otro de los puntos que no termina de clarificar el gobierno de Boric es si luego de este proceso algunos dirigentes plantearon que este sería el último momento, digamos, de la posibilidad de un nuevo texto constitucional, que si ahora se rechaza este texto no habría otro. Creo que también ese ha sido un error, digamos, porque evidentemente pone también un todo nada en la discusión, que bueno, tampoco hay una expectativa de que, bueno, si esta constitución que nos satisface, bueno, podemos pensar en otro proceso. Así que está todavía, la verdad, con mucha incertidumbre lo que puede pasar el día domingo, y evidentemente con el voto obligatorio se espera que haya una alta participación. Bueno, ojalá que puedan informarse. Imagino que no debe estar tan sencillo ese tema, ¿no? En otras instancias estuvo difícil y por algo hay tanta gente indecisa al respecto, y además con un texto, como vos decís, complejo, que no se entiende. Sí, además como si uno ve los spots de campaña y todas las campañas son siempre muy alejadas de lo que realmente se está votando, claro, ¿no? O sea, lo veíamos cuando fue el proceso constituyente el primero, se hablaba de políticas de la inmigración, del tema de inseguridad, o sea, todos temas que no estaban abordados en la Constitución, pero que evidentemente eran de fibra sensible para la ciudadanía. Y hoy un poco se plantean estos términos que vimos al inicio, de, bueno, que se vayan estos que vinieron a sacarnos privilegios y a prender fuego el país, volviendo y recuperando, digamos, los privilegios y un poco también para parafrasear un poco lo que se ha venido diciendo acá, ¿no? Este spot que muestra no solamente esta idea de que explote todo, sino también, bueno, la gente de bien y la gente de mal, digamos, en modo chileno. Sí, bueno, nosotros acá antes del barrio, cuando queremos saber qué es lo que pasa en la región, llamamos a quienes saben, y en nuestro caso, por suerte, tenemos el lujo de que sea Dolores Gandulfo quien nos cuenta qué es lo que está pasando en la región, que es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, también integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas.